La religión ha sido una piedra angular de la sociedad humana durante milenios y es innegable que actualmente lo sigue siendo. Su presencia continúa moldeando las características más notorias de las culturas y su influencia no se limita, sino que se halla en todas partes del mundo. Pero, ¿qué hace que la religión sea un elemento tan importante para la sociedad? ¿Es simplemente un conjunto de creencias espirituales o su efecto se extiende más allá de la fe? Émile Durkheim, el intelectual francés y uno de los padres fundadores de la sociología, abordó estas preguntas en su investigación sobre las dimensiones sociológicas de la religión. Durkheim argumentó que la religión, lejos de ser una vertiente de convicción de cada persona, sirve como la base de la unión social. Proporciona a las personas una identidad compartida, un sentido de pertenencia y un marco moral que guía el comportamiento. En su opinión, la religión no solo trata sobre dioses y lo sobrenatural, es una institución social que funciona para vincular a las personas y sostener la conciencia colectiva que mantiene unidas a las gentes. A través de la perspectiva de Durkheim, la religión es más que creencia. Es una fuerza poderosa que refuerza los lazos sociales y crea afinidad entre diferentes individuos. En este video, al adentrarnos en las ideas de Durkheim, develaremos cómo la religión funciona como el aditivo de la sociedad, fomentando la solidaridad y proporcionando un sentido de dirección moral. La exploración de la religión por parte de Durkheim comienza con una afirmación tajante. La religión es un fenómeno social. En su obra, Las formas elementales de la vida religiosa, señaló: la religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, creencias y prácticas que unen en una sola comunidad moral llamada Iglesia a todos aquellos que se adhieren a ellas. Esta definición subraya la naturaleza comunitaria de la religión, posicionándola como una institución social que crea vínculos morales entre los individuos. Para Durkheim, la religión no se trata de la relación de la persona con lo divino, sino de la relación del grupo con lo sagrado, lo cual sirve para unir a los individuos en una sociedad que, según su naturaleza, deberían estarlo. La teoría de Durkheim estuvo fuertemente influenciada por sus observaciones de las sociedades primitivas, donde la religión y la vida social estaban entrelazadas. En tales sociedades, las creencias y rituales religiosos reforzaban los valores y normas compartidas. La adoración colectiva de símbolos sagrados, como los tótems, proporcionaba un punto de foco para la comunidad, fortaleciendo la integración social. Explicó que el tótem no es solo un objeto de adoración, representa a la sociedad misma. Cuando los individuos adoran el tótem, están adorando efectivamente a la sociedad que los sostiene. En este sentido, la religión se convierte en un espejo a través del cual la sociedad se ve a sí misma. Un concepto fundamental en el pensamiento sociológico de Durkheim es la idea de la conciencia colectiva, que se refiere a las creencias, valores y normas compartidos que mantienen unida a una sociedad. Según Durkheim, la religión desempeña un papel fundamental en la creación y refuerzo de esta conciencia colectiva. Al proporcionar un conjunto de creencias y prácticas comunes, la religión permite a los individuos trascender sus intereses personales y conectarse con algo más grande que ellos mismos, la sociedad. Durkheim creía que la religión fomenta un sentido de obligación moral que une a los individuos con el grupo. En su obra La división del trabajo social, describió cómo las sociedades premodernas se mantenían unidas por una fuerte conciencia colectiva que era en gran medida de naturaleza religiosa. En estas sociedades, los individuos
se adecuaban al conjunto de creencias y valores, los cuales derivaban de las tradiciones religiosas. Durkheim argumentaba que, mientras se iba modernizando la sociedad, la conciencia colectiva se debilitaba y el individualismo característico de estas sociedades crecía. Sin embargo, la religión siempre está presente, desempeñando un papel unificador de moralidad y solidaridad social. Durkheim indicó: la sociedad no puede existir sin un cierto grado de homogeneidad. La conciencia colectiva es la forma más alta de esta homogeneidad. La religión, a través de sus rituales y símbolos, actúa como un agitador para mantener esta homogeneidad, asegurando que los individuos permanezcan vinculados a la conciencia colectiva. Incluso cuando las sociedades evolucionan y se secularizan, la religión continúa sirviendo como un depósito de valores morales que ayudan a guiar el comportamiento social y mantener el orden comunitario. Una de las contribuciones más importantes de Durkheim al punto de vista sociológico de la religión es su distinción entre lo sagrado y lo profano. En su texto, Las formas elementales de la vida religiosa, argumentaba que todas las religiones hacen una distinción fundamental entre estos dos reinos. Lo sagrado se refiere a las cosas que están apartadas de la vida cotidiana e imbuidas de un sentido de reverencia, mientras que lo profano abarca los aspectos ordinarios y mundanos de la vida. Durkheim afirmaba que esta división no es intrínseca a los objetos mismos, sino que es una construcción social. Lo que se considera sagrado está determinado por las creencias colectivas de la sociedad. El análisis de Durkheim sobre lo sagrado y lo profano es crucial para entender por qué la religión es tan importante para la sociedad. Lo sagrado representa los valores e ideales colectivos de la sociedad, y los rituales religiosos sirven para reforzar estos valores. Al participar en rituales que celebran lo sagrado, los individuos reafirman su compromiso con la conciencia compartida. Durkheim observó que los rituales religiosos unen a los individuos, vinculándolos a lo sagrado y, a través de ello, a la sociedad que representa estos valores. Así, lo sagrado se convierte en una fuerza poderosa para la cohesión social, asegurando que los individuos permanezcan comprometidos con los valores compartidos del grupo. En la visión de Durkheim, lo sagrado sirve como símbolo de la autoridad moral de la sociedad. Cuando los individuos respetan y se adhieren a lo sagrado, no están simplemente siguiendo dogmas religiosos, están sometiéndose a la autoridad moral de la sociedad en su conjunto. Esta sumisión a la voluntad colectiva es esencial para mantener el orden social y prevenir la desintegración de la sociedad. Como escribió Durkheim, lo sagrado es el principio mismo de la organización social. Para Durkheim, los rituales religiosos no son solo expresiones de creencia, son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Los rituales sirven para reunir a los individuos, creando un sentido de efervescencia colectiva, un estado emocional elevado que surge de la participación colectiva en una experiencia compartida. Este concepto de efervescencia colectiva es puntual para la comprensión de Durkheim de por qué la religión es tan importante para la sociedad. Durante los rituales religiosos, los individuos experimentan un sentido de unidad y solidaridad con el grupo, lo que refuerza los lazos que mantienen adherida a la sociedad. En Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim describió cómo la realización de rituales ayuda a mantener la conciencia colectiva al renovar el apego de los individuos al grupo. Escribió: la fuerza religiosa no es otra cosa que la fuerza colectiva y anónima del clan. Cuando se proyecta fuera del individuo y se objetiva en forma de un emblema, esta fuerza puede sostener y movilizar.
A través de las prácticas ritualísticas, los individuos experimentan el poder de lo colectivo y se comprometen aún más con los valores y normas del grupo. Además, los rituales religiosos juegan un papel necesario en la moderación del comportamiento social. Al establecer reglas y pautas sobre lo que se considera sagrado, la religión ayuda a crear límites morales que los individuos deben respetar. Estos límites son esenciales para mantener el orden social. Durkheim argumentaba que, sin la orientación moral proporcionada por los rituales religiosos, los individuos serían más propensos a comportamientos desviados, lo que llevaría a la inestabilidad social. En este sentido, la religión actúa como un mecanismo social regulador, asegurando que los individuos se integren a la voluntad colectiva. Una de las contribuciones más trascendentales del punto de vista de Durkheim acerca de la religión es el papel que juega para fomentar la cohesión social. Sostenía que la religión es esencial para crear y mantener un sentido de solidaridad entre los individuos. En las sociedades tradicionales, donde la conciencia colectiva tenía gran incidencia, la religión proporcionaba un conjunto de creencias y prácticas compartidas que unificaban a las personas. En las sociedades modernas, donde el individualismo es más pronunciado, aún así la religión desempeña un rol crucial para mantener la unión social, al proporcionar un marco moral que guía el comportamiento de la comunidad. Durkheim escribió: "Lo que la religión une no son solo almas individuales, sino también voluntades sociales. Sin este vínculo moral, la cohesión social sería imposible". Durkheim creía que a medida que las sociedades se vuelven más complejas, el papel de la religión en la promoción de la cohesión social evoluciona. En sus investigaciones, exploró el concepto del culto al individuo, que vio como una forma de religión secular que surgió en las sociedades modernas e industriales. Según Durkheim, el culto al individuo se basa en la idea de que cada persona tiene una dignidad y un valor inherentes, y esta creencia sirve como una fuerza unificadora en una sociedad diversa y pluralista. Señalaba que incluso en una era cada vez menos religiosa, la sociedad todavía necesita de valores compartidos y comunes para mantenerse identificada y unida, y estos valores casi siempre derivan de las tradiciones religiosas. El análisis de Durkheim sobre el papel de la religión en la cohesión social es particularmente relevante en el contexto de la secularización moderna. Aunque las instituciones religiosas tradicionales pueden haber perdido algo de su influencia, la necesidad de cohesión social permanece. En las sociedades contemporáneas, la religión sigue proporcionando un sentido de pertenencia y orientación moral para muchos individuos. Los conocimientos de Durkheim nos recuerdan que, incluso en un mundo que poco a poco va dejando de lado la religiosidad, las funciones sociales de la religión, como fomentar la solidaridad y reforzar los valores colectivos, siguen siendo indispensables. A través del análisis sociológico de la religión por parte de Emil Durkheim, queda claro que su perspectiva va mucho más allá de la comprensión tradicional de la fe como un simple sistema de creencias. Para Durkheim, la religión es una poderosa institución social, esencial para mantener el tejido unificador de la sociedad. A través de sus rituales, símbolos y valores, la religión sirve para guiar e integrar a las personas, creando una conciencia colectiva que trasciende los intereses individuales. Esta unidad colectiva, arraigada en experiencias compartidas de lo sagrado, asegura que las sociedades funcionen bajo un ideal de moralidad y solidaridad. Ya sea a través de nuevos movimientos sociales,
marcos morales redefinidos o incluso rituales que reflejan lo sagrado de diferente manera, las sociedades continúan dependiendo de la visión que históricamente proporcionó la religión. Las ideas de Durkheim nos invitan a considerar que, incluso en una era cada vez menos propensa a la religiosidad, la religión sigue siendo una parte fundamental que sostiene la estructura social. La teoría de Durkheim nos impulsa a pensar en cómo las sociedades modernas podrían encontrar nuevas maneras de fomentar la solidaridad, particularmente en una era de creciente individualismo. ¿Podrían otras instituciones, prácticas o ideologías modernas llenar el vacío dejado por el declive de la religión tradicional? ¿Pueden los rituales colectivos o los valores compartidos servir al mismo propósito de unificación a las personas? Estas preguntas nos desafían a reflexionar sobre la importancia de la integración en la sociedad, los valores compartidos y la dirección moral. Finalmente, el trabajo de Durkheim nos enseña que la religión, ya sea en su forma tradicional o actual, sigue siendo una fuerza vital para la cohesión social, la orientación ética y el significado colectivo. A la luz de esto, las palabras de Durkheim continúan resonando con relevancia. La religión proporciona una visión unificada de la vida, ofreciendo un marco simbólico en el cual los individuos pueden comprender su lugar en la sociedad. Sin más, gracias por tu atención. Hasta la próxima.